Bien, en los tiempos modernos, algunos escritores fundamentales pensaron con razón de que la literatura, una narración literaria o un texto poético, podía ser un medio adecuado y eficaz para plantear una tesis filosófica o para refutar o criticar una tesis que un filósofo hubiera planteado o expuesto. Y esta convicción o este descubrimiento, de alguna manera, se debe al gran ensayista y pensador francés Voltaire. Voltaire fue el primero que se percató de esa posibilidad latente que tiene la literatura, de establecer un diálogo crítico con la filosofía en el plano específico de su existencia. De hablarle a la filosofía no con los términos propios del pensar filosófico, sino con los recursos propios de la literatura, de la ficción literaria, de la narración literaria, de una historia o de los acontecimientos que vive, realizan determinados personajes en esa historia generalmente ficticia. La ficción puede interpelar la filosofía. La ficción literaria se puede convertir en un elemento fundamental para hablar con los filósofos, para refutar o tratar de refutar sus tesis, o para tratar de exponer por ese camino, con esos recursos literarios, una tesis o idea de carácter filosófico. Y en efecto, así ha ocurrido desde hace más de 200 años, desde que Voltaire escribió su famosa novela Cándido, con la cual se inaugura este género literario filosófico, la novela filosófica. Posteriormente van a haber otros autores, otros escritores, de los que me voy a ocupar de algunos, que van a ser trazados por Voltaire, que van a repetir el esfuerzo por presentar una tesis filosófica envuelta en una ficción literaria o por asumir una idea filosófica propia para exponerla a través de una ficción literaria, a través de la vida y conducta de personajes imaginarios. Sin embargo, los filósofos, por otro lado, no han tenido esa pretensión. No han tenido la pretensión de usar la literatura para exponer una tesis filosófica. Esa pretensión que han tenido algunos escritores. Y no la han tenido con excepción de Sartre. Que ha sido usado la literatura, que ha escrito textos literarios y dramas teatrales para exponer su concepción de la existencia humana, su concepción filosófica de la existencia humana, como en el caso de la náusea. Hecho que no significa o que no implica que algunos filósofos han sido conscientes de la importancia de los recursos y elementos literarios para tratar de escribir con una calidad literaria, usando esos recursos, giros y formas de la literatura. Desde la época de Platón, el primero de todos, que fue maestro en usar mitos y leyendas para ilustrar y aludir al contenido de sus ideas más generales que quería exponer en sus diarios. Y en los tiempos modernos,
Vale recordar, por ejemplo, a Henry Bergson, que fue un extraordinario escritor, que le dio una fluidez casi plástica a sus textos, que le dio un estilo literario de gran calidad a su obra, hasta el punto de que ganó el Premio Nobel de Literatura en el año 1928. Fue el mismo Bertrand Russell, que también fue galardonado con ese premio, fundamentalmente por una obra maravillosa que se llama La sabiduría de Occidente, que es prácticamente obligada lectura para todos aquellos que comienzan el sendero del aprendizaje de la filosofía. Ortega y Gasset en el mundo de nuestra lengua española, ¿no? Que también fue un excelente escritor. Pero, como digo, esa pretensión de los filósofos no es común ni frecuente. Pero lo contrario sí. Entonces, voy a referirme fundamentalmente a algunas obras literarias que se han planteado precisamente exponer o criticar una idea de carácter filosófico. Y es a través de esas obras literarias como se ha podido armar ese diálogo fecundo que existe en la actualidad entre esas dos esferas culturales fundamentales, la literatura y la. Son los escritores y poetas que se han interesado por elaborar y exponer una concepción filosófica en sus obras, los que han abierto ese lazo, ese diálogo estrecho con la filosofía. Son ellos a quienes debemos ese recorrido cercano de estas dos esferas de la cultura que marca una de las características de la modernidad. Es decir, el diálogo estrecho y fecundo entre filosofía y literatura, dado precisamente por la voluntad y el interés de los escritores de promover, de abrirlo, de proponer. En efecto, Cándido, que fue escrito por Voltaire y publicado en el año 1759, es el esfuerzo del pensador y escritor francés por refutar de manera lo más categóricamente posible la concepción del mundo y de la vida humana que ha elaborado el gran filósofo alemán Leibniz unos años antes, en 1710, en su famosa obra La Teodicea. Leibniz allí había tratado de mostrar o demostrar con argumentos lógicos racionales rigurosos no solamente la existencia de Dios, sino explicar o responder a la pregunta de por qué Dios había creado el mundo y a los seres humanos. Y en efecto, la respuesta que elabora Leibniz allí es la de que Dios, en su infinita y absoluta libertad, decidió crear a los hombres porque era una manera de probar precisamente esa libertad creadora que poseía. Era la manera más clara y definitiva de probar esa capacidad libre de crear. Pero Dios no podía crear a seres semejantes a Él, no podía crear otros dioses, porque sería, en términos estrictamente lógicos, absurdo. Sería multiplicarse o duplicarse a sí mismo en el espacio de la existencia. Entonces, ante esa imposibilidad de duplicarse a sí mismo, porque era absolutamente inútil y no necesaria, decidió crear a los seres que tuvieran semejanza con él, pero que al mismo tiempo no fueran exactamente iguales a él. Y los creó a partir de la nada. Y esa nada es la que va a aportar o van a aportar los seres humanos una vez Dios los creó. La nada, que es la carencia del ser, el seres.
Eso significa que al crearlos a partir de la nada, los creó imperfectos, carentes de plenitud de ser. El signo de la nada, o el signo que abre la realidad de la nada. Y al ser así, al ocurrir de esa manera, al crearlo de esa manera, Dios abrió la posibilidad no solamente de crear seres imperfectos, sino al mismo tiempo seres portadores del mal. ¿Por qué? Como se sabe desde los tiempos de San Agustín o el del mismo Descartes, es la nada la fuente del mal. La nada, en el caso del ser humano encarnada en su imperfección radical y natural, es la que está en la raíz de todas las acciones malas que pueda realizar en su vida frente a otros o frente a sí mismo. Por lo tanto, Dios era consciente de eso. Seres imperfectos y limitados, portadores de la nada, es decir, del mal, pero no tenía otra opción. Por eso también le dio otra cualidad, otro atributo que era atributo que él mismo tenía, el atributo de la libertad. La posibilidad de elegir que pueda tener o tiene cada ser humano en su vida entre obrar bien y obrar mal. La posibilidad de separarse de la nada originaria de la que proviene y que porta en su ser a través de obrar bien, es decir, ajustar su conducta a las normas morales que él mismo le transmitió. Y en la medida que obre bien, se aleja precisamente de esa nada. Va llenando su espíritu y su existencia de la plenitud del ser. Se va acercando a Dios. Y al revés, en la medida que obre mal, se aleja de él, se aleja de su presencia. Por lo tanto, gracias a esta libertad, Leibniz sostiene de que Dios creó el mejor de los mundos posibles. No el perfecto, sino el mejor posible. El mejor posible. No tenía otra opción de crear otro mundo diferente. Hizo el mejor posible al crear a los seres humanos en el centro de sí. Pues bien, Voltaire al leer este libro le pareció una concepción descabellada e inaceptable. Y decidió no refutarlo o no tratar de refutar el contenido de la Teodicea de Leibniz, escribiendo un texto filosófico lleno de argumentos y de razonamientos, sino una novela, una ficción que llamó Cándido, cuyo personaje central es precisamente el Cándido. Refutar la idea de Leibniz de que estamos en el mejor de los mundos posible, Cándido a recorrer el mundo, en donde lo que encuentran son guerras y guerras devastadoras, donde mueren miles y miles de seres humanos de manera atroz. Lo lleva a Lisboa, la capital de Portugal, donde asiste a un terremoto cruento y devastador que dejó más de 55.000 víctimas. Lo trae a nuestra América Latina, a las tierras de paraguayas guaraníes. Lo pone a escuchar los relatos de un personaje que se llama La Vieja, que le cuenta los infinitos sufrimientos de mujeres vejadas, maltratadas y violadas. Y de esa manera Voltaire describe y relata la infinidad de males que existen en el mundo, creados por la acción de los mismos hombres.
Son tantos los males que los hombres crean que no se puede, por lo tanto, afirmar que sea el mejor de los mundos posibles, un mundo en donde impera bien, sino al contrario, el mal, que los hombres provocan y crean. Entonces, al final del relato, al final del texto literario, narrando y relatando y contando esta sucesión de males que los hombres abordando a lo largo de sus vidas y de sus historias, Voltaire pretendió refutar la concepción del año. Y como digo, no con argumentos filosóficos, sino recurriendo a hechos reales de la vida del mundo, a la realidad del mundo de los hombres y la historia, para precisamente refutar contundentemente esa concepción general especulativa que había elaborado. De ahí que la enseñanza del texto del Kant es que la filosofía, a partir de ese momento, no puede seguir apelando simplemente a razones especulativas, no puede seguir siendo una simple metafísica de los hechos y estados de cosas concretas de la realidad, sino tiene que situarse precisamente en el terreno concreto de esos y recurrir permanentemente a esos hechos para forjar su discurso filosófico, para elaborar sus argumentos, para elaborar sus tesis y concepciones sobre el mundo y la vida. Voltaire, con esta obra, interpeló a la filosofía diciéndole o enseñándole que no es posible seguir o hacer filosofía si los filósofos no recurren a los hechos reales de la vida y del mundo. Esa es una enseñanza fundamental que deja la obra de Voltaire, del Kant, una enseñanza fundamental. A partir de ese momento, de alguna manera, los filósofos y la filosofía se ha venido situando progresivamente en el centro de los estados de cosas, de los hechos concretos de la realidad humana, del mundo sociocultural histórico humano, para interpretarlos, comprenderlos y analizarlos. Es una contribución fundamental que hizo Voltaire desde la literatura al pensar filosófico. Un tiempo después, un compatriota suyo, escritor y fecundo, Honorato de Balzac, escribió una obra llamada Piel de Zapa, La piel de Zapa, en 1830, en donde Balzac se propone de manera consciente y deliberada exponer una tesis filosófica. Ya no, como Cándido, su antecesor, refutar la tesis filosófica de un filósofo, sino él mismo asumir el papel de filósofo y exponer una tesis a través de un relato ficticio literario, una tesis de carácter filosófico, una especie de osadía o de paso muy significativo que da Balzac en esta dirección. Ya hacer de manera clara un texto literario portador de una idea filosófica. Es tal vez el primero que se propone esa tarea de manera clara y evidente. ¿Y qué es lo que trata de sostener o mostrar a través del relato literario Balzac ahí, en esa novela? Él trata de mostrar de que los seres humanos naturalmente tenemos diversos deseos sensibles, contingentes y limitados. Pero esos deseos no forman la naturaleza esencial de nuestro ser. Hacen parte de nuestro ser, pero no forman la naturaleza esencial de nuestro ser. La verdadera naturaleza está dada para Balzac ahí, en el deseo o la aspiración profunda de saber, de ver el mundo en su totalidad.
El deseo de saber trasciende los demás deseos sensibles, finitos y limitados. Está por encima. Es superior. Y ese deseo o aspiración de saber o de ver el mundo es lo que debe gobernar la existencia de los hombres. Ciertamente ahí vas a que estar recordando, recapturando esa concepción clásica del saber, contemplar el mundo. La teoría significa contemplar, ver el mundo en su totalidad. Y el acto de contemplar es la experiencia suprema que puede tener un ser humano para los griegos. La experiencia humana suprema, más significativa e importante. Hasta el punto que el mismo Aristóteles llega a decir en su Ética de que la felicidad del ser humano nace de unir la contemplación del mundo con las virtudes más sobresalientes que se centran en la moderación y la templanza. Pero ser presente o recuperar esa vieja enseñanza del pensamiento clásico, sino que le da un giro interesante y fecundo. Y es el de que proponerse o centrar la vida en el saber, en el contemplar, en el acto de contemplar y ver el mundo, le da a los seres humanos la posibilidad de alargar, de prolongar su vida, de afirmarla y proyectarla en el tiempo y el espacio hacia el futuro. Porque al ver el mundo, lo que hacemos es ampliar la posibilidad del tiempo de nuestra vida. Y eso es así porque los fenómenos y entes que hacen parte del mundo son inagotables, son infinitos. Y por lo tanto se nos abre esa posibilidad en nuestra misma existencia. Es una ilusión, ciertamente, pero es una ilusión que anima y jalona la existencia más allá de sí misma, que le crea la posibilidad ficticia o ilusoria de trascenderse a sí misma. Y eso es lo que le enseña Cholo Colman, ¿no? Que le vende a Rafael de Valentine, el personaje central de la novela, la famosa piel de sapo, cuando le advierte que no la compre, porque esa piel le va a dar el poder de satisfacer todos sus deseos sensibles, pero en la medida en que lo satisfaga, el tiempo de su vida se irá tan irremediablemente. Y que por esa razón, la única aspiración que le provocará esa disminución de su experiencia vital es la aspiración de ver y conocer el mundo. Por la razón que acabo de explicar. Entonces, esta idea de Balzac, de que el saber afirma y prolonga la vida, de que contemplar el mundo nos lleva más allá de nosotros mismos y de nuestra finitud, de que nos proyecta y nos hace trascender lo inmediato. Es una idea también muy profunda y en cierta medida original de Balzac, que plantea alrededor de ese texto. Como ustedes saben, bueno, lo digo en el material que está circulando, Rafael de Valentine, el personaje central, no escucha estas palabras sabias del anticuario, compra la piel de sapo, porque estaba supremamente deprimido después de haber perdido el amor de una mujer aristócrata que se llamaba Feodora y haberse arruinado jugando los juegos de azar. Compra la piel de sapo con la esperanza, con la ilusión de poder darle un sentido nuevamente a una vida que tenía destruida. Pero finalmente esa piel es una trampa y lo conduce precisamente a cercar rápidamente su propia muerte.
Y eso nos pasa a muchísimos seres humanos, que a veces no escuchamos la voz de la razón, que es la voz de ese sabio anticuario. La voz de la razón que nos dice que no solamente nuestra vida está centrada en satisfacer deseos sensibles, sino también en la necesidad de ejercer esa razón de una manera sistemática, ordenada, continua, para poder ver y conocer el mundo bien. Y al ejercer la razón, nos podemos liberar de nuestras condiciones naturales finitas de existencia, así sea por un tiempo, y situar más allá de nosotros mismos, en el mundo del saber, en el mundo visto y por nuestra propia mente racional. Bien, esta enseñanza de Balzac, pues, es una enseñanza que él consideró muy pertinente y valiosa hasta el punto de que la plasmó en un relato literario a través de la vida de sus personajes. La envolvió en esa ficción literaria para darle ese cuerpo de una novela filosófica. Jorge Luis Borges, tiempo después, un siglo después, también asumió este asunto del deseo, la aspiración profunda que anima la existencia, digamos, suprasensible, intelectual de los seres humanos, el deseo de contemplar el mundo, de saber, de conocer la realidad en todas sus dimensiones y aspectos. Y escribió un famoso relato que todos seguramente conocen, que se llama El Aleph. Pero Borges no recurre en ese relato para abordar esta temática, no recurre en ese relato a la tradición propiamente filosófica griega, ni siquiera alude a esta novela de Balzac, que se centra precisamente en esta aspiración humana intelectual, sino que recurre a la tradición de la mística judía. Hay que tener en cuenta que en varios relatos de Borges hay una especie de discusión implícita con los relatos religiosos, ¿no? Mostrando él también, como buen escritor, no recurre propiamente a razonamientos o argumentos propiamente lógicos, sino recurre a paradojas evidentes en las cuales caen los relatos religiosos tradicionales. Las paradojas de los relatos religiosos es una materia, un tema que Borges elabora y trata en algunos de sus relatos, y en este es uno de esos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo aborda Borges a partir de la mística judía religiosa? Lo aborda precisamente señalando que el Aleph, bien se sabe, es la primera letra del alfabeto judío, e indica, según los pensadores de la mística judía, el murmullo prelingüístico de Dios. ¿Mm? Dios comienza a anunciar su presencia a los hombres a través del Aleph, de pronunciar el Aleph, o de la letra del Aleph. Es la letra del Aleph que anuncia su presencia ante los hombres. La primera revelación o manifestación de Dios ante los hombres es a través de esa letra, la letra del alfabeto judío. Y Dios, como tiene la propiedad, la cualidad suprema, sobrenatural, absoluta de verlo todo, de ver todo en el mundo, lo puede ver para Borges y para esta tradición mística, lo puede ver gracias al hecho de que él está identificado con la letra, o sea, con la escritura. Dios es la letra, porque se manifiesta a los hombres a través de la letra de la escritura. Entonces, si se manifiesta a través de la letra es porque su ser es la letra de la escritura. La esencia del ser de Dios es la escritura.
Por lo tanto, es a través de lo escrito, a través de los textos escritos, por donde los hombres podrán contemplar el mundo tal como lo contempla Dios. Es a través de la escritura y de los textos escritos como los hombres podrán seguir el camino, tratar de acercarse a Dios contemplando las partes o elementos o formas que están en el mundo real. De ahí que en la concepción de Borges, si leemos todos los libros que se han escrito, si logramos leer todos los libros escritos, podremos llegar a ese punto, al punto de contemplar en su totalidad el mundo tal como lo hace Dios. Porque estaremos acercándonos enormemente a Dios, estaremos integrados con la letra de la Escritura, y al integrarnos de manera total con la letra de la Escritura, nos integramos a Dios. Y al integrarnos a Dios podemos ver como Él el mundo en su totalidad. Ese camino de Borges, esa experiencia interpretativa de Borges es supremamente fecunda porque nos indica algo que hemos aprendido desde la infancia y que desde hace muchísimos siglos las generaciones y generaciones han tratado de remarcar con mucha razón, de que el saber está en los libros, guardado en los libros, en los textos escritos, que la lectura de lo escrito, de los textos escritos, es el camino, el punto que nos abre el camino al saber. Tal vez no al saber absoluto, igual al de Dios, pero sí el camino al saber, a las posibilidades de aprender y conocer aspectos constitutivos de nuestra vida y del mundo sociocultural o de la misma naturaleza. Es leyendo y escribiendo textos, es leyendo y escribiendo textos como los hombres a lo largo de la historia han podido forjar múltiples conocimientos que les permiten precisamente lograr ver el mundo o la realidad del mundo y de sí mismos con alguna posibilidad de verdad, de justeza y de adecuación. Bien, este giro que le da Borges a la problemática del saber es en definitiva un giro que sigue viviendo, que sigue presente en la historia de la cultura moderna, a pesar, digamos, de todas las embestidas que han sufrido los textos literarios, la escritura, los libros en los últimos años, ¿no? A pesar de los intentos por sustituir su presencia o por encontrar nuevas fuentes o recursos cognitivos del ser humano. El libro no ha podido ser vencido. Los textos escritos siguen teniendo un papel fundamental en los procesos cognitivos de los hombres y mujeres del mundo. Y repito, la enseñanza fundamental de Borges es que es insustituible el camino de la lectura de lo escrito para aprender, acceder a la realidad del mundo, para conocer el mundo. Esa es una enseñanza que él interpreta, dejó Dios, el Dios judío a los hombres, y esa enseñanza tiene que ser mantenida viva hasta los tiempos modernos. Bien. Por otra parte, no solamente narradores narradores literarios se propusieron escribir relatos para criticar o exponer una tesis filosófica, sino también poetas sobresalientes de la modernidad del siglo pasado. Quisieron
escribir textos poéticos para presentar su propia concepción filosófica del mundo o sobre la vida humana. Hay dos poetas realmente significativos que tuvieron esta voluntad clara y expresa, para mí de gran categoría, que son Paul Valéry, el francés, y el gran poeta colombiano que es León Degré. Yo creo que no se ha hecho suficiente justicia con la poesía y con la obra de León Degré. Es uno, en mi opinión, es uno de los poetas mayores que dio el siglo pasado, no solamente en Colombia, sino en el mundo hispanohablante y en general en el mundo. Pues bien, estos dos poetas, como digo, se propusieron escribir algunos textos poéticos precisamente para plasmar y exponer alrededor de las imágenes, de las metáforas y de los giros literarios una idea filosófica que habían elaborado previamente en sus mentes. Así Paul Valéry, en su gran texto, El cementerio marino, una obra maestra de la poesía del siglo pasado, se propuso mostrar que la definición tradicional del ser que dio Parménides hace más de 25 siglos en Grecia, de que es inamovible, inmodificable, incorruptible, perfecto, no es una definición válida. No es una definición válida. Porque todos los objetos, sucesos y fenómenos de la realidad para Valéry son tales porque se modifican, porque transcurren en el tiempo, porque cambian de aspecto, de fisonomía o de forma. No existe nada de lo real que no esté sujeto al cambio y a la modificación. Y por lo tanto, si todos los fenómenos y sucesos de la realidad cambian y se modifican, eso significa que esos sucesos, fenómenos, objetos de la realidad existen realmente. Y al existir realmente, lo hacen porque tienen en su interior un ser, porque son algo, porque tienen una identidad determinada, una fisonomía, unos rasgos característicos que los define como tales y que los diferencia de los demás objetos, fenómenos o sucesos del mundo. Entonces, si eso es así, repito, no se puede aceptar la validez de la definición de Parménides, clásica, que ya mencioné, sino a que hay que reconocer lo contrario, de que el ser también es variable y modificable, que se varía y se modifica en función y en la medida de las modificaciones que van ocurriendo en los objetos y en los fenómenos del mundo. De ahí, pues, que se propuso elaborar una nueva noción del ser, el ser que se modifica, el ser que cambia permanentemente, el ser que no es propiamente ese ser clásico, pero que es el ser real, verdadero, que existe en todos los fenómenos. Entre otras cosas, agrega Valéry, para corroborar, aumentar su concepción, reforzar su concepción, de que sostienen que si aceptáramos, dice, que el ser es lo que define Parménides, terminaríamos diciendo que el ser es igual a la nada, porque no tiene ninguna determinación concreta sensible, porque no se corresponde con ningún objeto o fenómeno concreto de la realidad.
Por lo tanto, al no tener ninguna determinación sensible, a no tener ningún elemento concreto que lo constituya o que lo involucre, termina siendo igual a la nada. El ser es la nada. Y si es la nada, no puede ser el origen de ningún hecho, fenómeno u objeto de la realidad. Porque la nada es simplemente la negación absoluta de todo ser. La nada no da pie a la existencia, sino de la nada misma. La nada no engendra sino la nada. No puede engendrar ninguna realidad concreta. Eso es lo que se propuso mostrar Valéry en su famoso poema El cementerio marino, que no está en el texto que escribí. Comparto algunas partes de ese largo poema, que no voy a leer aquí precisamente nada de la agilidad de la exposición. Y por otro lado, de Grave, que de alguna manera le responde a Valéry, sin mencionarlo por supuesto, y que sostiene precisamente lo contrario. Lo contrario. Es decir, que la nada es la fuente de todos los significados de la vida humana. ¿Y por qué? Porque es en la oscuridad de la noche donde difícilmente se perciben la diversidad de los objetos sensibles y concretos, donde todo se hace invisible, donde todo no se puede ver, el mundo en su variedad no se puede ver. Es en esa oscuridad de la noche que guarda, donde se guarda lo más importante y trascendente de la existencia humana, las posibilidades del sentido. Las posibilidades del sentido. Es la noche que guarda esas posibilidades, donde es necesario ir, recurrir a ella, abrazarse a ella, para poder encontrar lo que sostiene de verdad la existencia de los hombres. Pero ¿cómo llegar a esa noche metafísica, a esa nada trascendente, en donde está la fuente profunda de todos los sentidos del mundo y de la vida? ¿Cómo llegar? ¿Cómo llegar? ¿Cómo ingresar a ese mundo? Él elaboró un famoso alter ego llamado Gaspar de la Noche, que lo trajo aquí a Suecia a vivir en una localidad llamada Korpilombolo, en el Círculo Polar Ártico, donde los inviernos son larguísimos y las noches invernales igualmente extensas. Porque era el sitio ideal para poder vivir abrazado a la noche metafísica, la noche de la naturaleza, y de esa manera tener la posibilidad de acceder a contemplar y sentir en su interior los significados o sentidos del mundo y de la vida. Pero en realidad, ese alter ego metafórico que él elabora también es la expresión de una experiencia personal de la que él está convencido. Él está convencido que abandonar el mundo real, la cotidianidad real, para ingresar a la nada trascendente, de la nada trascendente de la noche, se necesitan dos condiciones o realizar dos pasos. El primero, vivir una especie de éxtasis nirvánico, tal como lo enseñó el budismo, en donde llegue al punto de olvidarse de sí mismo, de liberarse de todo lo exterior y de todos los componentes de su propio yo, para poder elevarse a esa posibilidad de ingresar a la nada trascendente. Y la segunda condición, la de escuchar o crear los sonidos de la música. Porque esa nada trascendente que se envuelve en la noche oscura está compuesta fundamentalmente de sonido musical.
los sonidos del mundo, tal como se lo enseñó su maestro Schopenhauer, ¿no? La voluntad y la representación del mundo está dada por los sonidos de la música. Es la música la que conforma en el fondo el ser del mundo. Y esa música, al conformar el ser del mundo, aparece o se puede escuchar en toda su nitidez y permanencia, precisamente ahí, en ese lugar, en la nada trascendente formada por la noche oscura completa. Entonces, son los sonidos musicales los que transportan, o los que son la fuente de todos los demás sentidos fundamentales de la vida humana, del erotismo, del amor, de la amistad, de todos los sentidos que pueden darle fortaleza sensible y fundamento a la existencia de cada ser humano. Están dados ahí, brotan de ese lugar, de ese mundo, de esa nada trascendente, dada, identificada por los sonidos del mundo o por los sonidos de la música, de las piezas musicales que se escuchan o se crean en ese lugar. Y por eso para de Grave, al contrario que para Platón en su famoso mito de la caverna, no es necesario salir a la luz del sol, ver la luz para que ilumine la totalidad de los objetos del mundo y de la naturaleza y poderlos ver y conocer, que es el ideal y la aspiración del ver que hemos señalado antes, que plasma muy bien Platón en ese mito de la caverna. Esa ya no es la aspiración para de Grave, de la que hemos mencionado, sino es lo contrario. La aspiración es permanecer en el fondo oscuro de la noche, en el fondo de la caverna tal vez, para poder escuchar sin interrupciones, sin interferencia, los sonidos de la música de la naturaleza y del mundo, o los sonidos bellos de una pieza musical. Y al poderlos escuchar o poderlos crear, el hombre adquiere la plenitud del ser, que es al mismo tiempo la plenitud de la nada, porque está precisamente situado en esa nada trascendente a la que se ha transportado. Bien, entonces, como digo, estos dos poetas hacen una reflexión con el lenguaje poético sobre la relación entre el ser y la nada, que es una relación propia y típicamente filosófica, que hace parte de la tradición filosófica. Y cada uno de ellos llega a respuestas o a soluciones contrapuestas o diferentes. Pero lo importante aquí es que a pesar de ser respuestas contrapuestas, los dos coinciden en centrar su obra poética alrededor de estos aspectos esenciales del pensar filosófico, del ser y la nada. Y ahí le dan a su obra poética una dimensión filosófica. Hacen de su poesía una visión filosófica del mundo. Bien, pero en la modernidad también ha habido otros escritores que ya no se han propuesto solamente exponer una tesis propia de carácter filosófico, como el caso de Milán Kundera, del cual no me voy a referir mucho, no me voy a referir aquí por falta de tiempo, sino que han adoptado una tesis filosófica o una concepción filosófica de un filósofo profesional para guiar los pasos de creación o de escritura de una narración literaria, de su propio texto literario ficticio.
Es el caso ejemplar para mí de Julio Cortázar, el gran escritor argentino, en su novela Rayuela, ¿no? Julio Cortázar, a diferencia pues de estos poetas que mencionaba o de Balzac, no se propuso elaborar una tesis filosófica propia, original de él, y exponerla en una novela, en una ficción literaria, sino tomó la concepción filosófica existencialista de Sartre, elaborada en su famoso libro El ser y la nada, para plasmarla alrededor de la vida de algunos personajes imaginarios que creó en esa novela de Rayuela, especialmente en la vida de su personaje principal, Horacio Oliveira. Rayuela es, de alguna manera, la prolongación literaria de la filosofía existencialista de Sartre. Y esto es así, ¿por qué? Porque en Rayuela, Horacio Oliveira se propone, como lo dice expresamente, buscar un sentido para su existencia. Está interesado en encontrar un sentido, un fundamento que le dé bases duraderas y armónicas a su vivir y existir. En esa búsqueda, obviamente, escucha maravillado siempre con un grupo de amigos en París, por ejemplo, la música del jazz. Hay que tener en cuenta que el mismo Sartre había señalado en su novela La náusea la importancia trascendental de la música de jazz para llenarle de fundamento y sentido interior y espiritual a los seres humanos, para darles un apoyo y un sostén importante a sus existencias. El jazz es un paradigma musical muy importante en la obra de Sartre, en esta dirección, en este sentido, y lo mismo va a pasar en la obra de Julio Cortázar. Y no solamente aquí, en otras novelas y en otros textos literarios, Julio Cortázar va a poner de presencia permanentemente el significado central que tiene el jazz en la vida humana como fuente de sentido permanente, ¿no? Y además de que eso lo llevó a ser un erudito en la música jazz, ¿no? Cortázar fue un gran erudito de la música jazz y amante, por supuesto, de la música. Pero entonces, además de escuchar jazz, Horacio Oliveira con sus amigos allí, decide que tal vez la posibilidad más profunda y duradera de encontrarle un sentido, un fundamento que le dé armonía y sostén permanente a esa existencia, es el amor. Y se enamora pues de una mujer muy fascinante que es la maga. Y comienzan a vivir ese amor. Y él aparentemente se siente pleno, siente que ha encontrado ese sentido para su vida que estaba buscando en esa búsqueda. Lo ha encontrado finalmente. Hasta cuando se encuentra frente a una encrucijada vital. La maga le pide ayuda y atención porque su hijo ha caído enfermo y tiene que ocuparse y preocuparse fundamentalmente de él. Rocamadour, el hijo de la maga. En ese momento, Horacio Oliveira se da cuenta de que el amor no es solamente recibir amor, sino es también importante y necesario en contrapartida dar algo a la persona amada. Que en el amor hay implícita o explícitamente un elemento de sacrificio personal. Que no podemos ser dignos de amar o de ser amados, tal como lo concibe el mismo Sartre. No solo si somos sujetos libres. Si somos sujetos libres, adquirimos esa dignidad de ser amados y de amar. Sino también si comprendemos la necesidad de sacrificar
algo de nosotros mismos en bien de esa persona amada, en bien de esa persona. Y esto no lo comprendió, no lo aceptó Horacio Oliveira, porque tal como ocurre con los personajes del texto filosófico de Sartre, los hombres en ese texto no pueden encontrar el fundamento de sus existencias en el amor recíproco, porque para Sartre, querer amar en el fondo es querer ser amado. Lo que los hombres buscan en la vida del amor es lograr que la persona que aman sea la que los ama a ellos. Lo más importante es ser amado más que amar. Ese es el hecho fundamental que impide para Sartre que los seres humanos se puedan integrar alrededor de este sentimiento sensible del amor y de esa manera darle una consistencia y un fundamento a su. Y Horacio Oliveira, siguiendo los pasos de Sartre, del pensamiento sartriano, también quiere ser amado sin dar amor verdadero a cambio. Y eso provoca que la maga, decepcionada, lo abandone. Él, igualmente, decepcionado y amargado por ese abandono radical y total de la maga, de esa mujer que él quería amar, regresa a Buenos Aires y allí sigue pensando en ella, no la puede olvidar, la lleva en su mente permanentemente, hasta el punto de que la confunde con la mujer de Talaver, un amigo de él. Y ya al final, con una vida desgraciada en cierta medida, porque perdió la posibilidad de encontrarle ese sentido que tanto anheló siempre. Trabajando en un hospital psiquiátrico, decide tirarse del tercer piso contra la pared del patio del hospital y se mata. Pero se mata precisamente ahí, al lado del dibujo de la rayuela, que simboliza precisamente eso, el camino ascendente de los hombres por buscar, construir y labrarse un sentido profundo a su existencia. El camino que lleve a la última casilla, que simboliza el cielo, pero que en realidad es la plenitud del sentido que se alcanza a lo largo de la existencia si el hombre se lo ha propuesto de una manera firme y consciente. Se suicida precisamente porque no fue capaz de amar, no fue capaz, por lo tanto, de darle ese sentido a la existencia que centró el conjunto de su vida. A diferencia, pues, de Sartre, y este es un punto que vale la pena rescatar, Cortázar justifica el suicidio en este momento a través de su personaje, cosa que nunca hizo Sartre, ¿no? Sartre nunca justificó el suicidio porque para Sartre siempre quedó la opción, a pesar de que los hombres no pudieran encontrar un fundamento estable y armónico a sus existencias, siempre quedó la opción de la libertad, la opción de ser libre, la opción de elegir opciones en sus vidas para poder sacar adelante proyectos o planes que le dieran ese sentido, así fuera temporal y finito, a sus existencias. Para Sartre, la opción de la libertad es constitutiva del ser humano, ¿no? El hombre es libre por naturaleza y por esencia. Y es en el proceso de ejercer su libertad, de elegir opciones para ir construyendo esa vida precisamente en el tiempo, donde se puede encontrar la gran compensación a la falta de un fundamento permanente, estable y definitivo para esa existencia. El atributo de la libertad compensa con creces esa carencia de ser fundamental.
que tiene la existencia de los hombres para Sartre. Sin embargo, en Cortázar eso no es así. No hay más opción al final de una existencia frustrada, fracasada, en el sentido de que nunca le pudo dar fundamento estable a esa existencia, que la del suicidio. Pero de todas maneras, a pesar de esas diferencias, la semejanza es tan grande entre estas dos obras, entre el pensamiento existencialista de Sartre y la obra de Cortázar, que, como dije antes, es esa obra la expresión literaria del pensamiento sartriano, la mejor expresión literaria del pensamiento sartriano. Inclusive diría yo que mejor que las mismas obras literarias que escribió Sartre, como La náusea, ¿no? Rayuela personificó literariamente con maestría la concepción filosófica sartriana. Y por último, quiero señalar alrededor de ese diálogo fecundo que se ha abierto en la modernidad entre filosofía y literatura, brevemente al papel que adoptó el gran escritor francés Marcel Proust en su tremenda novela, tremenda obra, En búsqueda del tiempo perdido. Obra enorme en el sentido no solamente de la extensión, sino de la variedad de temas profundos que aborda allí a través de la vida de sus personajes y de los diálogos que sostienen, etc. Y es la relación que sostuvo Proust con el gran filósofo francés de la época, Henri Bergson. Eso fue un diálogo filosófico muy evidente, muy consciente por parte de Proust, que adopta la noción del tiempo que Bergson había elaborado, la noción del tiempo, para incorporarla como eje fundamental de la narración literaria. Es una narración literaria que él va escribiendo a lo largo de los últimos 10 años de ese texto. ¿Y en qué consiste la noción del tiempo elaborada filosóficamente por Bergson, que adopta e incorpora Proust? La noción del tiempo que elabora Bergson es la de considerar que el tiempo es duración, que los estados o las dimensiones del tiempo del pasado, el presente y el futuro se integran en una unidad en la medida en que los hombres los recuerden el pasado, y al recordar el pasado lo integran en el presente y lo proyectan al futuro. Las vivencias del pasado, por más heterogéneas y variadas que sean, que ha vivido un ser humano, al recordarlas, las trae al presente y las proyecta al futuro. Y por lo tanto, se establece una duración permanente del tiempo, un fluir, una duración permanente del tiempo, que es precisamente lo que garantiza la posibilidad de la conciencia humana. Vivir conscientemente para Bergson es recordar lo vivido para irlo afirmando en el presente y proyectando hacia el futuro. Solamente podemos existir en esa dimensión, en el tiempo que dura nuestro recuerdo de lo vivido. Recordar lo vivido es de alguna manera vivir en el presente y proyectarnos hacia el futuro. Esa concepción del tiempo de Bergson, que entre otras cosas quiero señalar aquí, fue objeto de una discusión muy agria, memorable, eso sí, memorable, que sostuvo el mismo Bergson en 1922 con Einstein en la Universidad de París. Cuando Einstein llegó allí a dar una conferencia, recién proclamado pues como el gran físico de los tiempos modernos, hacía pocos años había formulado y presentado su teoría de la relatividad, en donde más o menos sostenía que el espacio
del mundo es una dimensión más del tiempo. Y ahí Einstein expuso nuevamente esa concepción, y Bergson, que estaba dentro del público, se había prometido a sí mismo no intervenir, simplemente escuchar a Einstein. Pero al final los discípulos que tenía, que eran numerosos, que estaban allí, y él mismo se animó a intervenir para criticar la concepción del tiempo contenida en la teoría de la relatividad de Einstein. Claro, Einstein previamente había descalificado de una manera no muy amable a los filósofos, ¿no? A los pensadores y a los filósofos los había un poco descalificado por especulativos. Entonces Bergson le contesta precisamente señalando que esa concepción de Einstein no era válida porque era espacializar el tiempo y no entender la característica distintiva, propia y específica que tiene el tiempo con diferencia del espacio, ¿no? Y la característica distintiva para Bergson, como digo, que tiene el tiempo es la duración en la conciencia de los sujetos, los seres humanos, que se activa en base a la memoria. Pues bien, Proust, como digo, retoma esa concepción del tiempo y le sirve para elaborar toda la narración de los sucesos y personajes que forman su gran obra en búsqueda del tiempo perdido, ¿no? Que es el esfuerzo por recordar lo vivido a lo largo de muchísimos años de su infancia, su juventud, etcétera, su adolescencia, recordar lo vivido para hacerlo presente a través del relato literario, para recuperarlo a través de la escritura, ya no solamente a través de la conciencia y el recuerdo, sino a través de la escritura, plasmarlo en los textos escritos para que ese recuerdo trascienda su propia finita existencia. Y como se sabe, Proust agregó un elemento muy original a esa concepción del tiempo y de la memoria de Bergson, sobre lo que se llama, él mismo llamó la memoria involuntaria, ¿no? Que surge cuando las personas tienen contacto sensible con elementos de la naturaleza o elementos de la realidad. Por ejemplo, la famosa Magdalena, que solía él tomar o comer cuando era joven, en compañía de muchas otras personas en su casa, y que esa Magdalena dispara o activa la memoria de manera involuntaria que permite ir recordando lo vivido y trayéndolo a la interioridad presente de su ser y proyectándola hacia el futuro. Entonces Proust dialoga con un filósofo que es de alguna manera su maestro en ese terreno, retoma o adopta su concepción del tiempo para guiar la creación de su obra literaria y de esa manera asegurar la fecunda y productiva relación que hay entre la filosofía y la literatura. La enseñanza, en este caso, de una noción filosófica que adopta un escritor para que esa noción filosófica adquiera sensibilidad, fuerza viva de la imagen sensible de personajes, eventos y situaciones propios de esa noción. Bueno, yo creo que termino por ahora aquí y no me quiero alargar más, pero si tienen ya, les dejo la palabra a ustedes y les agradezco que me hayan escuchado.